Listo, bueno, buenos días para todos. Espero que se encuentren muy bien. Ya inicié a grabar para que ustedes puedan revisar este, estas citas más adelante para que los estudiantes que no pueden asistir en este momento la puedan revisar. Bueno, bienvenidos a esta cuarta citas. El día de hoy vamos a trabajar los puntos que nos faltan para terminar la tarea 3. Como ustedes saben, pues mi nombre es Daniela Sánchez y soy la tutora de una de las tutoras del electromagnetismo, entonces estamos acá para lo que necesiten. Bueno, en las citas pasadas estuvimos hablando sobre la fuerza de Lorentz, la fuerza magnética, analizamos cómo el campo magnético puede ejercer una fuerza sobre una carga siempre y cuando esta carga esté en movimiento. Y eso lo podemos calcular a partir de la ley de Lorentz. Eh, Recordemos pues que eh, una carga en movimiento dentro de un campo magnético experimenta una fuerza que debe ser perpendicular tanto a su velocidad como a las líneas del campo. Eso fue lo que estuvimos hablando en las citas pasadas. Esa perpendicularidad de esa trayectoria nos da lugar a que se formen trayectorias curvas o circulares dependiendo del caso. Ya les vamos a mostrar una imagencita. Hoy vamos a hablar un poquito más sobre esto, vamos a terminar los puntos que nos faltan para la tarea 3. Vamos a ver cómo se genera ese campo magnético, cómo lo podemos describir y cómo lo podemos calcular. Vamos a mirar cuáles son esas propiedades frente al campo magnético y vamos a hablar sobre, muy importante, la ley de Biot-Savart y la ley de Ampère. Y finalmente vamos a terminar con el ejercicio que tenemos que simular en MATLAB, que tiene que ver con la permeabilidad magnética del vacío. Ustedes ya vieron unas cifras con el profe Fitzgerald, ya vieron las dos cifras con el profe Fitzgerald, ya vieron las dos conferencias con la directora Lisette. Entonces, pues esto viene a ser como un recorderis o desde otro punto, ¿cierto? Entonces, la idea que teníamos con que todos los profes diéramos las cifras y todos los estudiantes tuvieran acceso a ellas, es eso, como que puedan encontrar diferentes metodologías de enseñanza para regir los temas. Entonces, bueno, la idea es que si ustedes ya fueron a las citas anteriores, puedan aquí, en este momento, como esto es la última de la tarea 3, resolver todas las dudas que les hayan quedado de estas citas y web anteriores y de lo que les ha quedado también de inquietudes frente al desarrollo de la tarea. Hoy vamos a trabajar desde el punto 2 hasta el final y vamos a reforzar pues todas las comprensiones conceptuales desde mi punto de vista y experimental de estos fenómenos que vamos a ver. Bueno, entonces, lo que quería empezar es que en la clase pasada entendimos que una carga en movimiento dentro de un campo magnético va a experimentar una fuerza que es la fuerza magnética, ¿cierto? Y que la dirección de esa fuerza depende del sentido del campo y de la velocidad de la carga. Entonces yo aquí quise mostrarles como este GIF en el que el campo es el vector verde, ¿cierto? Ese campo magnético es el vector verde, el que vemos que está hacia arriba. La velocidad la vemos con ese vector rojo y la fuerza, en este caso, se está produciendo radialmente hacia adentro. Entonces, mire que perpendicular a la velocidad y a la fuerza tenemos el campo magnético hacia arriba. Entonces, lo que yo quiero que hablemos en este momento, me pareció chévere el GIF, como que visualmente se puede entender esa perpendicularidad que se debe dar entre los tres vectores. Bueno, entonces a lo que quiero que vayamos en este momento es de dónde proviene ese campo magnético, ¿cierto? ¿Cómo se genera el campo magnético? Entonces, en esencia, el campo magnético, como lo hemos visto, se origina por el movimiento de las cargas eléctricas, y cuando una corriente eléctrica empieza a circular por un conductor, ya sabemos que cada carga empieza a producir un movimiento y ese movimiento va a producir un pequeño campo magnético. Entonces, cuando sumamos
todos esos aportes de cada una de esas cargas, todos esos movimientos y la producción de cada uno de esos pequeños campos magnéticos, cuando sumamos todos, entonces ahí se genera un campo total que viene a estar alrededor de ese conductor. Pues acá tengo otras imagencitas que, que me muestra cómo se produce o de dónde se genera el campo magnético y hacia dónde se genera. Entonces acá podemos ver que el campo tiene una forma circular y que rodea el cable. Entonces estos que tenemos acá van a ser no, yo no tengo cosas así, puedo rayar acá. Pues acá tenemos, estos tubitos que tenemos acá son cables, ¿cierto? Son cables y está circulando una corriente eléctrica. Entonces ahí vemos que esa dirección se puede determinar, la dirección del campo magnético la podemos determinar mediante algo que ustedes vieron en la anterior web conferencia y es la regla de la mano derecha. Hacia acá está circulando el campo magnético. ¿Qué vieron de la regla de la mano derecha? Ustedes vieron que si tomamos el conductor, esto quedó como muy feo. Si tomamos con el dedo pulgar, ahí ustedes me están viendo mi dedo pulgar, si tomamos con el dedo pulgar la dirección hacia donde apunta el sentido de la corriente, estos otros dedos me van a indicar el sentido del campo magnético. Si lo vemos, que es circular, entonces ahí podemos afirmar que la corriente eléctrica es una de las fuentes más comunes de los campos magnéticos, generalmente en sistemas físicos o tecnológicos. Entonces, eso es lo que quería mostrarles con esta imagencita, la dirección hacia donde va el campo magnético. Si yo tengo, por ejemplo, una corriente o un cable que va en esta dirección hacia allá, pues el campo magnético va a ir en esta dirección, rodeando el conductor. Listo. Bueno, esto nos va a servir, ya vamos a ver para qué nos va a servir. Ustedes también vieron la ley de Biot-Savart en las conferencias y en las citas anteriores, pero pues quiero que la retomemos acá un poquito más, como un poquito de detalle. Y eso nos permite, porque es importante la ley de Biot-Savart, porque nos permite calcular el campo magnético en cualquier punto del espacio producido por una corriente eléctrica, ¿cierto? Entonces miren que aquí tenemos la corriente eléctrica, aquí tenemos la distancia. Estos son algunos de los factores que tenemos dentro de la ley de Newton que ya conocimos, ¿cierto? Mm, y bueno, es importante porque nos permite calcular el campo magnético en cualquier punto del espacio. Esta ley que nos dice, primero nos dice que el campo magnético, lo tenemos a este lado de la ecuación de la igualdad, es proporcional a la corriente eléctrica, ¿cierto? Y entre más grande sea esta corriente, pues mayor será el campo. Y también nos dice que es inversamente proporcional al cuadrado de la distancia. Entonces, esto lo que nos refleja es que entre más cerca estemos del conductor, más intenso va a ser el campo. A medida que nos vamos separando, pues va a ser más pequeño el campo. Mm, También describe cómo se distribuye el campo alrededor del conductor y esto nos permite cuantificarlo según la corriente y según la distancia. Como lo tenemos acá. Eh, cómo se distribuye el campo alrededor del conductor nos permite cuantificarlo según la corriente y la distancia que tenemos aquí, esta definición. Listo. Entonces ahí podemos pensar como en un ejemplo cotidiano y es en el electroimán que se puede hacer de manera casera, que ustedes lo han hecho o se va a hacer también en el componente práctico. Y se utiliza pues como en muchas áreas. Por ejemplo, entonces cuando se conecta el electroimán a una corriente, inmediatamente aparece un campo magnético que puede atraer
objetos ferromagnéticos, los que ya hicieron la práctica se dieron cuenta de esto, o bueno, en las puertas o en muchas áreas que lo vemos en la vida cotidiana. Entonces, cuando se conecta una corriente eléctrica, se genera un campo magnético y ese campo puede atraer objetos ferromagnéticos, pero cuando se interrumpe la corriente, cuando lo desconectamos, el campo desaparece y ahí es donde se puede evidenciar cómo el campo depende completamente de la corriente eléctrica. ¿Listo? Mm, entonces acá va algo muy importante y es que la corriente eléctrica genera un campo magnético, ¿cierto? Y la fórmula de distribución de ese campo depende también de la geometría del conductor, además de la magnitud de la corriente y del medio pues, por el que se propaga. Pero también depende de la geometría del conductor. Entonces, pues hasta aquí entonces hemos visto, ¿cierto?, cómo se origina el campo magnético, la necesidad pues del movimiento de las cargas eléctricas, es decir, de la corriente, cómo esas cargas de movimiento producen un campo que rodea al conductor y eso no lo describe la ley de Biot-Savart. Sin embargo, como se les decía la directora en la conferencia, es muy difícil utilizar esta ley para calcular el campo en un sistema muy grande como por ejemplo los solenoides o los conjuntos de espiral. Tendríamos que sumar como una cantidad muy grande de contribuciones pequeñitas de cada una de esas cargas. Entonces, sería muy complejo de resolver. Afortunadamente, existe una forma más sencilla y práctica de calcular ese campo magnético que utiliza la simetría, así como lo hicimos para calcular el campo eléctrico con la ley de Gauss. Acá también tenemos una ley que nos permite aprovechar la simetría para calcular el campo magnético y esa es la ley de Ampère, que precisamente se deriva de la ley de Savart. Pero como les digo, aprovecha la simetría para simplificar los cálculos. Entonces acá tenemos la ley de Ampère. Mm, en otras palabras, la Biot-Savart nos dice cómo se genera el campo punto a punto, ¿cierto? Y la ley de Ampère lo que hace es permitirnos calcular de forma global, integrando todo el efecto de la corriente en una trayectoria cerrada. Entonces acá tenemos por eso una integral cerrada. Ya la vamos a analizar un poquito más en la tarea, la vamos a ir analizando. Mm, entonces, a ver cómo se enuncia la ley de Ampère. Aquí lo podemos ver. La ley de Ampère nos dice que el campo magnético que circula alrededor de una trayectoria cerrada es proporcional a la corriente total que atraviesa esa trayectoria. Acá tenemos que tener muy en cuenta esto que nos dice acá, la corriente encerrada. Es la corriente que tengo en ese pedacito de área o de superficie. Ya lo vamos a ver con más detalle. Entonces, esto significa físicamente mm, que se puede aplicar, por ejemplo, en configuraciones muy comunes, que es un conductor, un hilo recto. Se puede aplicar también en un solenoide o en el toroide, que son casos que vamos a ir analizando. Y bueno, entonces con esto podemos conectar la teoría con la práctica. Incluso lo vamos a ver ahorita en la simulación en la que tenemos que calcular la permeabilidad magnética del vacío, que viene a ser esta variable que tenemos acá. Este mu sub 0 es la permeabilidad magnética del vacío. Mm, Nosotros habíamos visto la permitividad eléctrica en el vacío, que la llamábamos epsilon sub 0. Esta viene a ser como el análogo y es mu sub 0 de la permeabilidad magnética del vacío. Entonces, esta ley de Ampère es una de las más importantes del electromagnetismo porque, mm, digamos acá, entonces, esta voy a subrayarla porque esta ley de Ampère es una de las más importantes del electromagnetismo junto a la ley de Gauss, que ya la vimos,
la ley de para que la van a llevar adelante porque forman parte del conjunto de ecuaciones de Maxwell. Y estas ecuaciones lo que hacen, las ecuaciones que lo que proponen es unificar la teoría electromagnética. Entonces ya tenemos la ley de Gauss, esta es la ley de Ampère, y más adelante vamos a ver la de Faraday para terminar o concluir las ecuaciones de Maxwell. Bueno, entonces nos dice que circula, que el campo magnético que circula alrededor de una trayectoria cerrada es proporcional a la corriente total que atraviesa esa trayectoria. Eso es más importante de lo que nos imaginamos. Lo vamos a ver acá en la tele. Listo. Profe, Entonces, sí, dime. no sé si puede ver la mano levantada o por la presentación no la puede mirar, profe. Ah, no, estoy mirando la presentación, pero dime. Ah, bueno, Muchas sí. gracias. Cuando tengan alguna pregunta pueden activar el micrófono ahí de una porque Listo, si se me profe. pasa el chat. Dime. Y no que es que con respecto a esa parte, profe, hay un inconveniente, pues ya lo miramos estos días con la directora Lice. No sé si alguno de los compañeros estaba ahí presente ese día, de que es que hay una inconsistencia, digámoslo, en la cuestión de las asignaciones de los valores, porque, por ejemplo, un caso de un compañero y el mío, el radio, por los números de la cédula, como ves, el radio daba como trocados, ¿ya? No Sí, ya tenía pues vamos a como hablar de eso. coherencia. Ya vamos Lo a que me entrar a la preocupa a tarea. mí, sí, lo que me preocupa a mí, profe, es que como el código está diseñado de una manera, entonces no sé si a la hora de pronto nos bajen puntos como ya pasa de pronto por esa situación sin tener en cuenta esa inconsistencia en el código. Y eso ya no es como cuestión de nosotros, digámoslo así, si se puede ver de esa forma. Entonces, para que tengamos en cuenta eso, profe, porque pues no me parece pues que uno lo rebajen por ese tipo de situaciones ahí por una inconsistencia, digámoslo, en el código o una mala interpretación. No estoy diciendo que sea castigarle ni nada, sino para como para tener en cuenta ese pedacito ahí para futuro corregirlo y pues para evitar ese tipo de situaciones porque sí maluco. Thank you. Claro que sí, no, completamente de acuerdo contigo, Carlos. No tiene razón de ser pues bajar puntos por un error que tiene el código. Sin embargo, pues si ustedes tienen la oportunidad, y ya lo hemos dicho pues en todas las retroalimentaciones de los foros, en las tipos anteriores, en la conferencia de este error que tiene el código, pues y si tenemos la oportunidad de corregirlo, pues lo vamos a corregir. Pues ustedes como estudiantes, es importante que cuando vayan leyendo el código vayan mirando qué hace línea por línea, ¿cierto? Porque la intención es también que aprendan a, a programar el código en MATLAB. Y entonces ustedes van leyendo línea por línea y le van encontrando esa coherencia. Y ustedes tienen la oportunidad de corregirlo, lo van a hacer, ¿cierto que sí? ¿Cuál es el error? Pero ya vamos a hablar de eso porque ya vamos a empezar con la tarea. Voy a terminar acá con esta parte teórica y de una nos metemos a la tarea. ¿Listo? Y ahí entonces hacemos esas correcciones y les cuento qué es lo que deben corregir ustedes ahí. Entonces, les estaba diciendo que esta es la expresión matemática. Esta que tenemos acá es esta integral de la expresión matemática. Y acá tenemos, como les decía, mu sub 0, que la vamos a llamar permeabilidad en el pasillo o del espacio libre. También tuvimos una pequeña discusión en las citas anteriores. Y es que me preguntaban, ¿es vacío o es aire? ¿Cierto? Entonces, generalmente en estos ejercicios se considera, no es que se considere que el vacío sea igual al aire o que el aire sea el vacío. Lo que pasa es que la permeabilidad, por ejemplo, general, viene a ser, ahí encontramos una constante que está dada para cada uno de los materiales, como lo teníamos en la permitividad. Eso lo discutíamos, era con la permitividad, con el épsilon. Y me preguntaban si el vacío viene a ser igual al aire. En estos ejercicios no hay una diferencia, matemáticamente no hay una diferencia, porque esa constante del material del aire viene a ser 1. Entonces, en este caso también la permeabilidad general es igual a una constante que me la da, a un factor que me lo da el material, en este caso aire viene a ser 1. Entonces va a ser exactamente igual la permeabilidad en el vacío a la permeabilidad en el aire. Quería como dar esa aclaración y que tengamos en cuenta el valor de esta constante de la permitividad en el vacío, perdón, permeabilidad, va a ser igual,
ahorita lo voy a escribir acá, ahorita que me conecto en la tablet. 4pi, a ver cómo me va el pulso acá, me va a ir fatal. Esto es igual a 4pi por 10 a la menos 7. Yo ya se los voy a escribir bonito. 10 a la menos 7 Tesla por metro sobre metro. Este valor lo vamos a tener muy en cuenta. Tesla por metro sobre amperio. Ese es el valor de mu sub 0. Hice todo lo posible, pero ya te los voy a escribir. Entonces, eso es lo que tenemos que tener en cuenta acá. Acá al lado izquierdo de la ecuación tenemos una integral cerrada, ¿cierto? Se representa la circulación del campo magnético alrededor de una trayectoria cerrada. Eso es lo que me dice esta integral. Y a este lado tenemos mm, la causa de ese campo, que viene a ser la corriente encerrada. Bueno, entonces esta relación nos permite calcular el campo magnético en sistemas donde existe simetría, porque en esos casos el campo tiene la misma magnitud a lo largo de toda la trayectoria, cuando hay simetría. Y eso va a simplificar mucho los cálculos y es lo que vamos a ver en los ejercicios de la tarea. Entonces, pues la idea, ahora sí, vamos a revisar la tarea y, y qué de todo esto que acabamos de ver se puede aplicar ahí. Entonces, vamos a ver si yo tengo la tarea descargada por acá. Hola, un segundo, yo descargo la tarea por video. Bueno, cuéntenme por favor si tienen alguna duda, cómo se han sentido mientras yo voy descargando con la tarea. ¿Todo bien hasta ahora? Pueden escribir en los comentarios, activar el micrófono y responder si tienen alguna duda. Mientras descargo acá la tarea. Voy a dejar aquí. No puede ser, justo voy a descargar la tarea y me sale que debo cambiar la contraseña. Pero no, para que revisemos el documento. La tenías menos. Listo. Entonces me cuentan cuando ya estén viendo el documento. Ahí lo ven todos. Esto lo vamos a pasar rapidito Sí, porque ustedes lo tienen clarísimo. Entonces, ¿dónde está el error que nos menciona Carlos Marx? Aquí tenemos las variables alfa, beta y gamma. Nos dice que la variable alfa es el antepenúltimo dígito del documento. La variable beta es el penúltimo y la variable gamma es el último número del documento, ¿cierto? Ya. Ujú. Entonces, el problema, espérame un segundo. Listo, entonces acá esto ya lo vimos, ya lo hicimos. ¿En dónde está el error? Más o menos se puede ver, voy a ir al código de una vez
Y es que el error está en los dos códigos. Miren que teníamos que alfa era el antepenúltimo, beta el penúltimo y gamma el último. Y el error está en lo que en lo que imprime, en lo que imprime el código. Es el único error. Acá el código me dice en alfa es igual a el valor del último dígito del documento. Entonces, no, acá no es el último, sino el antepenúltimo. Y el valor de gamma es el último dígito. Eso es lo que ustedes tienen que corregir. Que alfa sea el antepenúltimo. De hecho, si no lo quieren corregir, no lo tienen que corregir. Solamente que cuando les pida alfa, ustedes dan el valor de alfa que pusieron en la tabla uno. Y lo mismo en el segundo código. Este no es el último, sino el antepenúltimo. Y ese es el último. Si está claro ese error que deben de corregir, antepenúltimo y último. Si quieren, no Sí, tienen que profe. imprimir. Ujú. Si quieren, no lo imprimen, sino que simplemente escriben los valores que pusieron en la tabla uno. Alfa están, beta están y gamma están. Y listo. Entonces Sí, ustedes hicieron profe. así. Ujú, dime. Sí, profe, de hecho, cuando uno corre el código en MATLAB, pues él le sale la opción abajo de que coloque alfa. O sea, hay que hacer caso omiso al letrerito que tiene entre paréntesis el enunciado. Exactamente. Ujú. Eso es lo que deben hacer. Muchas gracias. Bueno, entonces ahora sí sigamos con el punto 2, que viene a estar muy interesante. Y es esta partecita de generación del campo magnético. Bueno, pues entonces ahora yo sí quiero empezar a rayar. Voy a compartirles desde acá la presentación. ¿No? Listo. A ver si ya están viendo. Me confirman por favor cuando vean la pantalla. Ya, profe. Listo. Entonces, acá lo que les iba a escribir. ¿Hay un micrófono abierto? Cerramos. Bueno, a ver, ¿dónde está? Ahí no en la pantalla, ¿cierto? Segundito, un segundito. Que se me salió. Listo. Ahora sí. Bueno, entonces vamos a mirar lo que me dice la tarea y vamos a ir rayando cosita por cosita. Es la tarea. Entonces lo que les quería poner acá en la ecuación es que tenemos este valor es un sub 0, que es la permeabilidad en el vacío, es igual a, esto valor lo vamos a tener en cuenta, a 4pi por 10 a la menos 7 teslas por metro sobre un Tesla. Ese es el valor que vamos a tener en cuenta. Y ahora sí vamos a leer la tarea. Dice, a continuación realice los ejercicios mostrando el proceso paso a paso
con sus respectivas unidades. Listo, paso a paso. Es muy importante que hagamos esto paso a paso, como me lo dice el ejercicio. Espérate. Listo. Entonces, el cable coaxial es un medio de transmisión ampliamente utilizado en telecomunicaciones debido a que su estructura minimiza las interferencias magnéticas externas. Entonces, acá lo que hicimos fue un modelado de cable coaxial. Ya sabemos que no es exactamente como lo es en la vida real, sino que es un pequeño modelo de un cable coaxial. Em, Se modela un cable coaxial largo como dos cubiertas conductoras. Entonces tenemos dos cubiertas conductoras cilíndricas, delgadas y concéntricas de radio A y B. Ya cambié un poquito la imagen para que ustedes lo puedan ver. Y es muy importante que tengamos en cuenta que esa primera este primer cilindro tiene un radio A y tenemos un cilindro concéntrico que tiene un radio B. ¿Listo? Y que donde vamos a calcular el campo magnético de nosotros va a ser un radio R. Entonces, de radios A y B consiste en un núcleo conductor sólido. Este núcleo de adentro es un núcleo conductor sólido que transporta una corriente I. Entonces acá esta corriente la tenemos. El valor de esta corriente es el valor de alfa más beta más gamma más 5 amperes en una dirección. Y tenemos una malla exterior, esta que está acá, que también es conductora. Una malla exterior cilíndrica que transporta la misma corriente de retorno en dirección opuesta. Es que acá tenemos una corriente hacia afuera y una corriente hacia adentro o viceversa. Y tenemos el radio interno, este A, este valor lo tenemos, y tenemos este B, también lo tenemos. Listo. Todo eso depende de nuestros dígitos del documento de identidad. Está claro lo que dice la tarea. ¿Sí? Vamos a mirar entonces cuáles son esos valores. Entonces vamos a trabajar como lo hemos trabajado en las anteriores cifras. Vamos a trabajar con mis variables, que van a ser alfa igual a 2, beta igual a 8 y gamma igual a 2. Entonces es muy importante que si ustedes, por ejemplo, en este punto, en este momento, no han terminado estos puntos de la tarea, los pueden ir rayando conmigo y vamos a resolver cualquier duda que puedan Profe, qué tener. pena. Dime. Profe, lo que pasa es que no sé si usted está escribiendo, pero no sé en la presentación nada, solamente está quieta. Sí, 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 ya vi. No, solo he escrito alfabeto y gamma, pero esperemos que cargue. Muchas gracias. Me lo dicen si vuelve a pasar. Ya voy a mirar a ver qué pasa ahí. Voy a volver a compartir. Sí, esto me pasa mucho que estoy rayando en, en, en el documento, pero no se refleja ahí. Si pasa, por favor, me dice. Voy a volver a compartir, mejor comparto toda la pantalla. Sí, es eso. Perdón, perdón.
Listo, entonces acá lo único que había escrito es que alfa para mí va a ser igual a 2, beta va a ser igual a 8 y gamma va a ser igual a 2. Voy a estar pendiente de que lo que esté diciendo, que estoy escribiendo, sea lo que está apareciendo ahí. ¿Qué más nos dice el ejercicio? El ejercicio nos da tres valores, el de la corriente, el del radio interno y el del radio externo, que estos valores dependen de mis variables. Entonces, por eso yo voy a utilizar mis variables para que ustedes lo puedan ver. Me da el valor de la corriente, del radio A y del radio B. Recuerden que el radio interno es A y el radio externo es B. Ahí tenemos que tener una consideración. Ya la vamos a ver. Entonces, la corriente me dice que es esta de acá. Esta de acá. Pero voy a escribir. Alfa más beta más gamma. Alfa más beta más gamma más 5 amperes. Entonces, en mi caso, la corriente va a ser 2 más 8 más 2 más 5. Aquí la escribo así. Vamos a hacerlo bien despacio. 2 más 8 más 2 más 5 amperes. Entonces, la corriente va a ser igual para mí a 17 amperes. A, por acá me dice que A es igual a alfa más 7 milímetros. Alfa más 7 milímetros. Esto va a ser para mí 2 más 7. Por lo tanto, voy a tener que A, el radio interno, va a ser de 9 milímetros y el radio externo va a ser alfa más 0,5 beta más 5 milímetros. Para mí alfa es 2 más 0,5 por 8 más 5. Esto viene a ser 2 más 4 más 5. Y entonces, para mi B va a ser igual a 9, 10, 11 milímetros. Entonces, ojo que acá hay algo que está prohibiendo muchísimo de la propia de ustedes de las tareas. A mí, afortunadamente, esperemos que aparezca ahí, el valor de A me dio de 9 milímetros y el valor de B me da de 11 milímetros. Y entonces, ahí es evidente que el radio A debe dar menor que el radio B, ¿cierto? A mí me dio A de 9 milímetros y B de 11, pero hay casos en los que a ustedes les podría dar, por ejemplo, A de 11 milímetros y B de 9 milímetros, ¿cierto? En ese caso, ¿qué van a hacer ustedes? Van a intercambiar las variables. Van a poner que A sea el menor valor y B sea el mayor. Esto es necesario para poder cumplir con el ejercicio. ¿Listo? Ahí en este momento no ha salido que escribir B igual a 11 milímetros, pero cuéntenme si está claro para ustedes la asignación de las variables. Sí, ahí sí estoy viendo reacciones, y no las reacciones, y estoy en el chat, en contacto. ¿Listo? Bueno, ahora sí me apareció el inicio. Entonces vamos a seguir. ¿Qué me está pidiendo el ejercicio? El ejercicio me está diciendo que, que calcule el campo magnético en estas regiones. La región 1, región 2 y región 3. Entonces, ojo pues aquí con esta explicación, que de pronto se puede tornar un poquito complicado. Tenemos acá el núcleo de ese cable, ¿cierto? El núcleo de ese cable va a ser un circulito que, ¿de cuánto es el radio de ese núcleo? Miren que vamos a hacer en 2D, desde una vista desde arriba, esta partecita. La vamos a hacer.
Y entonces, ¿de cuánto es el radio de este núcleo? 9. Va a ser, ajá, va a ser de 9, va a ser A. Va a ser A y A en mi caso es 9. Entonces, acá me están pidiendo que analice una región con un radio que va a ser R y va a ser menor que A. Entonces, la región que me están pidiendo analizar va a estar aquí en el interior del núcleo y voy a tener un radio menor que A. Y ese radio se va a llamar R. Entonces, aquí yo tengo dos opciones, como les decía la directora. Para mí, la opción número uno es darle un valor a R, porque para eso conozco las variables A y B, para darles un valor a R según las condiciones del ejercicio. El ejercicio me dice que R es menor que A. Yo le doy un valor a esa variable según las condiciones que tiene mi ejercicio. En este caso, le daría un valor menor a 9. Profe, Entonces, sí, dime. pues como recomendación, digámoslo, para evitar de pronto a futuro algún error en la interpretación de los valores, digámoslo, es como recomendable de una vez pasarlo a metros, Completamente de acuerdo. porque uno Claro que sí, sí. en el tiempo se le puede ir uno y por darle a una cosa, una vez me pasó con los muchachos que les dije yo que iban los valores, por no darle los valores que sean o la exponencial, me decían que de la mesa al tablero habían 8 kilómetros. Yo, entonces son cosas que hay que tener, pues yo personalmente lo hago desde el principio para irme ya con todas las ecuaciones y terminar bien, entonces de una vez como recomendación, profe. Claro que sí, muchas gracias. Yo acá entonces escribiría 9 por 10 a la menos 3 metros y 11 por 10 a la menos 3 metros. Muchas gracias por la observación, Carlos. Yo estoy completamente de acuerdo. Yo lo que prefiero es reemplazar los prefijos métricos, que en este caso es 1000, que es 10 a la menos 3, o puedo poner el 0.00309. Listo. Pero entonces ahorita vamos a hablar en términos de variables. Entonces, ahorita le ponemos numeritos y los ponemos reemplazados. Porque acá hay algo que tenemos que analizar y es lo que me dice la ley de Ampere. Entonces acá, la ley de Ampere que me dice que, voy a escribirla acá, ley de Ampere. Me dice que la integral cerrada del campo magnético punto de L es igual a la permeabilidad magnética en el vacío por la corriente encerrada. Acá tenemos algo muy interesante y es la corriente encerrada. Ya lo vamos a analizar. Primero, desarrollando esta integral que, si bien, bueno, ustedes ya la hicieron en la conferencia, les voy a pasar rapidito acá para no quedarme mucho rato. Acá el campo magnético viene a ser una variable constante y estamos integrando es el diferencial de D, ¿cierto? Ese es el que tenemos que revisar acá. Ustedes ya miraron por qué les da una multiplicación, ya miraron el ángulo entre el campo magnético y la superficie del diferencial de él, la dirección de la superficie. Y acá pongamos esto con el mismo color. Y entonces acá tenemos que la línea por donde va a circular esa corriente va a ser la superficie del cilindro. Y entonces esto acá, este valor que tenemos acá, el resultado de esta integral me va a dar el perímetro de una circunferencia que viene a ser 2pi por el radio de ese cilindro por donde está circulando la corriente. No voy a entrar pues como mucho en detalle ahí porque ustedes ya lo hicieron. También que vieron que el producto punto de estos dos valores, como tienen el mismo ángulo, van en la misma dirección, el ángulo es cero y el coseno de cero, como resultado del producto punto, me va a dar 1, entonces esto me queda como si fuera una multiplicación. Y a lo que le quiero dar más carga en este momentico
es al valor de esta carga, de esta corriente encerrada. ¿Qué va a hacer? Entonces, ahora voy a hacerlo este ladito. ¿Y qué más tenemos que tener en cuenta? Que mu sub 0, pero con colorcitos, vamos a trabajar colorcitos. Mu sub 0, mu sub 0, buscando el orden, porque es muy difícil uno mantener un orden acá. Entonces, como ya lo habíamos dicho, para que lo tengamos en cuenta, es 4pi por 10 a la menos 7 metros por metro sobre metro. Listo. La corriente, entonces miren que es que tenemos dos tipos de corriente. Una corriente total que está dentro de este circulito azul, que es de cuánto, de 17 amperes, ¿cierto? ¿Por qué 17? Porque el ejercicio no lo dio y nos da este 17 amperes. Pero esos 17 son los que están circulando, es la corriente que está circulando dentro de todo este circulito azul oscuro que tiene un radio A. Pero entonces yo necesito para analizar la región 1, que es con un radio más pequeño, está dentro del núcleo, un radio menor a A. Entonces yo tengo que analizar la corriente que hay encerrada dentro de este radio. Entonces miren que es otra corriente que se va a llamar corriente encerrada. Pero esa corriente encerrada no me la dan. Entonces ahí yo tengo que traer un nuevo término que hemos trabajado en las otras tareas, que viene a ser la densidad. En este caso viene a ser la densidad de carga. Listo. Entonces esa densidad de carga es un concepto nuevo, pero que ustedes vieron en, en la webconferencia. Hay una definición que me dice que la corriente encerrada, o yo lo puedo ver de dos maneras, de que la densidad de carga es igual a la corriente encerrada sobre la superficie, o de una vez la despejamos, que la corriente encerrada es igual, vamos a hacer colorcito, a la densidad de carga. Esto va a ser densidad de carga por la superficie total. A ver, como una vez. Y esa superficie total va a ser igual a pi, va a ser el área, y el área va a ser pi por r al cuadrado, pero vamos a poner pi por r al cuadrado, porque miren que estamos hablando de la superficie encerrada. Vamos a calcular esa corriente que hay en mi radio R. Entonces es lo que tenemos que tener en cuenta. Pero entonces vamos a definir qué es la densidad de carga. La densidad de carga es igual a un diferencial de la corriente sobre el diferencial de área. Si esto mantiene simetría, eso me va a dar en unidades de amper sobre metro cuadrado, porque es un área, ¿cierto? Esas van a ser las unidades. Si por simetría, el valor de esta densidad de carga, si esto es simétrico, entonces si la corriente va a ser igual en todo el área, entonces voy a tener que la densidad de carga es igual a la corriente sobre el área. Y entonces esto me va a dar igual a la corriente sobre el área. eh, en este caso vendría a ser del área total, ¿cierto? Porque entonces el valor que conozco de esta corriente azul oscura va a ser la corriente total, que serían los 17 amperes. Y el área total de ese núcleo va a estar dado por, sería el área del circulito azul? Va a ser pi por r al cuadrado. Perdón, por a, porque el radio ahí va a ser a, pero voy a ponerlo mejor en eso. Y este le pongo eso. Ese es el valor del radio de ese núcleo. Entonces acá pi por a al cuadrado. Entonces ahí ya tenemos definida esa variable que es la densidad de carga. Y ahora sí podemos ir a reemplazar. ¿Cómo reemplazamos? Reemplazamos en la corriente encerrada que tenemos acá. Entonces que me decía la corriente encerrada es igual a J, a la densidad de carga, que entonces ¿qué es?
la corriente total que conozco sobre pi por al cuadrado por la superficie encerrada, que va a ser pi por r al cuadrado. Entonces, este es el valor que yo voy a reemplazar acá. Ah, esperemos que se quedó. Oh, madre, se quedó hace rato. Está rayando. Demos un segundito que cargue lo que escribí. Profe, aprovecho un break, Ujú. preguntarle, ¿vamos a tener componentes, faltan componentes prácticos? No, con ustedes el grupo 1 ya terminamos. Estoy esperando los informes y listo. Ah, ok. Creo que como yo vi Ahorita, ahí la a parte lo que me... de la agenda, vi que un poco de ella, yo, bueno, ¿y por qué tanto tiempo? Pero listo. Igual creo que ya está listo el informe, profe. Listo, no, ahorita lo que vamos a hacer es la parte práctica, pero de la tarea que vendría a ser las simulaciones, que fue como de pronto lo que mencioné yo ahorita. Vamos a ver una parte práctica, pero pues son simulaciones, las simulaciones más largas aquí en la tarea. Ah, Pero el ok. componente Listo. práctico como tal, con ustedes ya lo terminamos. Y queda Listo, pendiente profe. el del grupo 2. Ujú. Thank you. Listo. Bueno, entonces, a ver, esto no me ha cargado acá, no se quiere mover, se quedó pegado, pero estoy orgullosa de, listo ya, del orden, me está quedando ordenado, estoy intentando. Entonces les estaba diciendo que, a ver, si ya puedo rayar. Sí. Les estaba diciendo que la densidad de carga, por definición, es esto, por simetría. Yo tengo en cuenta el radio del núcleo, que es A, porque la corriente que conozco es esta corriente. Entonces, si yo quiero calcular la densidad encerrada, la corriente encerrada, debo de tener en cuenta esa densidad de carga por la superficie encerrada. Y ahí voy a calcular esa corriente, que es la que voy a utilizar en esta partecita de la ecuación. Ya con eso claro, entonces yo simplemente reemplazo. Y voy a despejar el campo magnético, que es lo que me están pidiendo, ¿cierto? Campo magnético es igual a que, a ver, yo lo hago acá. Campo magnético es igual. Voy a pasar este 2πr, multiplicar de una vez y voy a reemplazar estos valores. Entonces tengo 4pi por 10 a la menos 7 teslas por metro sobre amper. Voy a pasar este 2πr a dividir 2pi por r. Y acá tengo la corriente encerrada, que va a ser igual. Ahí, la corriente encerrada, voy a poner acá un paréntesis grande. Ahí por pi por r al cuadrado sobre pi por a al cuadrado. Entonces yo empiezo a resolver. Ya que es igual. Acá se me cancela este pi con este pi. Y este al cuadrado lo puedo poner de una vez ahí abajo. Entonces me queda 4pi por 10 a la menos 7 teslas por metro sobre amper por la corriente. Profe, otra vez se quedó. Bueno, bueno, yo muevo un poquito acá. Profe, ¿será que el fondo le está comiendo muchos recursos al equipo? ¿O qué? ¿Será? Yo no creo porque esto me pasa mucho. Y yo toda gomosa ahí con mi fondo de pantalla para que ustedes vayan a... Voy a quitar la cámara más bien completamente. Si alguno de los dos le puede bajar así de pronto para pronto es que no le coma tanto recurso. Listo, ahí quité la cámara. Pero entonces lo que quería con mi fondo de pantalla es invitarlos al Sportec. Todos pueden venir y participar, que va a ser acá en la ciudad de Pereira. Profe, eso va incluido en la matrícula. ¿Qué? Va incluido en la matrícula, porque tiene un costo, creo. No, sí, pero muy económico. Para ustedes 100K, está en 100.000 presencial. 100K, si yo lo veo por ahí. 100 más los viáticos. No, eso sale muy baratito.
Hay una oportunidad muy interesante ya cargó. Tienen una oportunidad muy interesante de participar en un evento de investigación en el que les puede servir a ustedes dentro de su carrera para empezar pues como en este mundo. Si participan si ya son partícipes de un semillero de investigación, también les hace un muy buen descuento. Bueno, entonces ahí teníamos la corriente, me quedó la corriente. Estos son los valores que me quedaron arriba y abajo. Tengo 2pi por r por el al cuadrado. ¿Qué más se me cancela ahí? Se me cancela. Este pi se me puede cancelar con este pi. Este r se me puede cancelar con este r y listo. Entonces me quedaría así. Vamos bien, quedó bloqueado. Finalmente tenemos que el campo magnético es igual. Y vamos a reemplazar de una vez. Tenemos 4 por 10 a la menos 7 teslas por metro sobre amper. Tenemos el valor de la corriente, reemplacémoslo de una vez que es 17 amperes. Tenemos el valor de R, que entonces acá es donde vamos. Ustedes pueden dejar el R planteado. A mí me gusta más que lo reemplacen. De hecho, siempre les mencionaba en los foros, les he mencionado que por favor lo reemplacen. Pero pues es decisión de ustedes ya, si lo reemplazan o no. Y abajo tenemos Bueno, dos, dime, ahí se divide el 4 por 2, ¿cierto? sí, 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 sí. Por 4 este dividido 2. dos, Sí, sí, pero pues, espérate, primero reemplacemos. Y el A, habíamos dicho que la era de cuánto, de 9 milímetros, ¿cierto? ¿Cierto que sí? 9 por 10 a la menos 3 metros cuadrados. Y eso está al cuadrado, porque es el área del cuadrado. Entonces, saqué el metros de una vez al cuadrado para que cancelemos unidades. Entonces, acá tenemos amper con amper. Y este R está en metros. Entonces se me cancela de una vez metro con metro, esto es metro cuadrado con metro cuadrado. Y miren que me queda la unidad del campo magnético, que es Tesla. Entonces yo resuelvo esto y yo ya lo puedo resolver como quiero. Si quieres dividir 4 entre 2, pero recuerda el 10 a la menos 7, o metes todo en la calculadora. 4 por 10 a la menos 7 por 17 sobre 2 por 9 por 10 a la menos 3 al cuadrado. Muy importante que eleven ese mili al cuadrado, pues me quedaría 9 al cuadrado por 10 a la menos 6. Entonces, a ver, hagámoslo de una vez. Si ustedes tienen calculadora por ahí para que corroboremos. 17, yo le daría un valor a R. Yo diría R menor que A. Voy a decir que R es igual a 6 milímetros. O sea, 6 por 10 a la menos 3 metros. Eso es lo que haría yo. Por 17, entonces sí R, no dañemos el orden, que por primera vez me está quedando bien ordenado. Entonces, si R es menor que A, yo digo que R es ese valor y me quedaría que B es igual a 4 por 10 a la menos 7 por 17 por 6 por 10 a la menos 3 sobre 2 por 9 por 10 a la menos 3 al cuadrado. Y esto me queda en Tesla. Yo hago esto y me da que 6 por 10 a la menos 3 dividido 2 por... ¿Cuánto les da a ustedes? ¿Quién lo está haciendo? A mí me da 2,52 por 10 a la menos 4 Tesla. Y ese sería el valor del campo magnético para un R menor a A, o sea, para la región 1, disponiendo pues el radio de consideración mía de 6 milímetros.
¿Dudas hasta ahí? ¿Alguien tiene alguna duda? Esto es lo que esperamos que ustedes resuelvan en la región 1. Ingeniera, buenos días. Buenos días, ¿cómo están? Ingeniera, yo no le di valor a R, simplemente lo dejé indicado. ¿Es necesario darle valor a R? Para mí es necesario. Sin embargo, estuve escuchando que la directora les dijo a ustedes en la conferencia anterior que si querían lo dejaban planteado. Entonces, pues ya teniendo en cuenta la consideración de la directora, entonces pueden hacerlo como quieran. No, pues simplemente sería darle valor a R nomás, no habría Sí, ningún dilema. Entonces, sí, porque si su para mí, merced lo quiere así, pues se hace así. pero no les voy a bajar puntos si lo hacen de la otra manera. Listo. ¿Qué te iba a decir? ¿Por qué es importante para mí? Porque si no, estaría en vano el cálculo de B. Porque ahí pues, necesitamos solamente un valor menor a A, pero en la segunda región nos dice que el R va a ser entre el radio interno y el radio externo, es decir, entre A y B. Y por eso calculamos B, por eso le dimos valores a B. Sí, para poder dar un número, un radio entre A y B. Si no, entonces no se pierde ese paso del ejercicio. ¿Sí me hago entender? Porque ya vamos a ver la región 2 y vamos a ver por qué les digo esto. Pero como les digo, pues ya la directora consideró que lo pueden dejar planteado, dejar planteada la variable. Listo. Entonces, acá vamos a hacer otra vez el dibujito porque acá pasa algo más muy interesante. Y es que este es el núcleo. Uy, no, esto quedó muy feo. Este es el núcleo, ¿cierto? Y el núcleo tiene un Este, radio A. Ingeniera, no te entendí esa justificación. O sea, en el primer ejercicio, en la región uno es proporcional porque a medida que el radio va aumentando, el campo también. Pero en el segundo no es lo contrario, es inverso. ¿De qué estás hablando? Todavía no hemos dicho nada de la proporcionalidad. En el primer ejercicio tenemos el radio, que es el radio dentro, dentro del núcleo, que viene a ser R, es este que está acá, este radio acá dentro del núcleo, y tenemos el radio interno, que es A, este A de acá. En este caso, pues si miramos la formulita, nos quedaron los dos radios. Entonces tenemos un radio que es directamente proporcional y un radio que es inversamente proporcional. Pero eso no tiene que ver con lo que yo hablé ahorita de A y B. ¿O a qué te refieres? ¿Por qué lo mencionas? Sí, lo menciono porque en el ejercicio, pues cuando yo estoy haciendo la región uno, al final el cálculo me arroja que, que B es igual me resulta una multiplicación. Y cuando estoy haciendo la región 2, al final me resulta que R ya no está multiplicando, sino que R está dividiendo. Ajá. Entonces entre las dos regiones queda indicada R como la condición de que, pues como una condición que prácticamente no interesa. Lo que interesa es que para la región 1, si R aumenta, pues el valor también, mientras que en la condición 2, si R aumenta o disminuye, pues sí va a afectar porque es inversamente proporcional. Exacto. Pero descuida, ingeniera, pues yo voy a indicarle, doy un valorcito a R y pues así me evito No, tanta cosa. pero ya te entendí. Vamos a hablar sobre esta región 2 y ya vemos lo que tú estás diciendo, que tiene que ver pues ya con esta segunda región. Ok, ingeniera, gracias. Listo, entonces acá tenemos las dos regiones. Perdón, tenemos los dos radios, el radio A y el radio B. Entonces, estos dos, esto acá adentro es un conductor, ¿cierto? Lo que está dentro del radio A. Y acá tenemos una capa externa que también es conductor, ¿cierto?
Pero entonces me están pidiendo analizar un radio que esté entre estos dos. Lo voy a poner en rojito. Y ese va a ser un radio R entre estos dos. ¿Se entiende el dibujito, cierto? ¿O qué? ¿Cómo lo ven? Sí, se entiende. Listo. Este va a ser un valor R. Entonces, ahorita hicimos todo esto, toda esta parte de la densidad de corriente para calcular la corriente encerrada. Pero ustedes, ¿qué ven en este dibujito? Conozco la corriente que hay acá en este punto A. La corriente acá es de 17 amperes. Entonces, ¿será que conozco la corriente encerrada? ¿De cuánto será la corriente encerrada? ¿Qué corriente conozco aquí acá dentro de este radio? Los escucho. ¿Cuál es la corriente que estoy encerrando en este radio de acá? Esa es la total, profe. La total, ajá, porque esa es la corriente que hay acá. Está circulando por este núcleo. Y, y aquí no hay corriente. En esta parte de acá externa no hay corriente. Entonces yo estoy encerrando todo esto y la corriente es la que hay acá, la total. Entonces acá me ahorro todo esto que vimos de la corriente encerrada y es todo mucho más fácil. Entonces vamos a agarrar desde acá, ¿cierto? El campo magnético, es decir, que el campo magnético es igual a mu sub 0 por la corriente encerrada, que ya sabemos cuánto es, sobre 2pi r. 2pi r, sí, sobre 2pi r. Y entonces acá ya no, es mucho más fácil. Tenemos el mu sub 0, que es 4 por 10 a la menos 7 teslas por metro sobre amper. La carga, la corriente encerrada, que es igual a 17 amperes, que es la que me da el ejercicio, sobre 2pi por R. Y este R, pues es un valor entre A y B, y ahí es a lo que yo iba. ¿Con quién era que estaba hablando ahorita? Con Carlos Andrés. En lo de A y B. Porque entonces acá me dicen que R es un valor entre A y B. Y ese valor B para mí fue 11 milímetros. Para mi B fue 11 milímetros. Y ahí yo le tengo que dar un valor a R entre 9 y 11 milímetros. O sea que yo le puedo decir que es 10 milímetros. 10 milímetros. Y ahí es donde yo digo que si yo no la dejo planteada la R, pues entonces mi B pierde sentido. El cálculo de la variable B pierde sentido porque no tendría que utilizarlo nunca. En cambio ahí sí tendría que usarlo porque tiene que ser un valor entre 9 milímetros y 11 milímetros. ¿Sí me hago entender lo que les quería decir con eso? Sí, profe. Entonces, miren, ya esta región 2 es mucho más sencillita. Vamos a cancelar unidades, amperes con amperes, metro con metro, y me quedan teslas. En este ejercicio yo simplemente resuelvo 4 por 10 a la menos 7 por 17. Ay, acá me trae un pi, ¿cierto? Es 4pi. Aquí es 4pi por 10 a la menos 7. Yo puedo cancelar este pi con este pi, me queda entonces 4 por 10 a la menos 7 por 17 sobre 2 por 10 a la menos 3. Y me da este valor, me da un valor que lo reemplazo ahí, ¿listo? Y ahí queda el ejercicio completo. Bueno, vamos a terminar ese ejercicio 2 que está larguito. En la región 3 pasa algo muy interesante y es que tenemos el radio interno, ¿qué lo hicimos acá? El radio externo. Y me están pidiendo un radio mayor a esos dos radios, mayor a B. Entonces acá tenemos A
acá tenemos B, y ahora me están pidiendo calcular el campo magnético en un radio mayor a esos dos. Pero entonces hay que tener en cuenta de una vez algo, y es que, bueno, el campo magnético por ley de Ampere, ahí ya me quedó que era igual a mu sub 0 sobre 2 pi r por la corriente encerrada. Entonces acá pasa algo muy interesante y es que vamos a analizar la corriente encerrada. Recuerden que en esta partecita de adentro hay, digamos, una corriente positiva porque va hacia arriba, y acá tenemos, en esta partecita, tenemos el mismo valor de esa corriente, pero negativo porque va hacia abajo. Entonces acá va hacia arriba la corriente positiva y acá va hacia abajo. Entonces, ¿qué pasa con la corriente encerrada? A ver, voy a ponerlo como hacia arriba, la corriente positiva, y aquí hacia abajo la corriente negativa. Pero ustedes ya saben que como acá es en tres dimensiones, se trabaja es con puntico y X, cuando la corriente entra y cuando la corriente sale. Pero lo que quiero decirles ahí es que esa corriente encerrada me va a dar, me va a dar, me va a dar los 17 amperes que están entrando menos los 17 amperes que están saliendo. Entonces, ¿de cuánto me da esa corriente? 0 se cancela. Me va a dar una corriente de 0 amperes. Entonces, cuando yo voy a reemplazar en esta formulita, esto me va a multiplicar por 0. Entonces, por lo tanto, el campo magnético aquí va a ser igual a 0. Pero pues, esto cada vez es más sencillo. Dudas y preguntas con el ejercicio 2 para que sigamos con los siguientes, que ya es mucho más sencillito. Y ahí ya terminamos. ¿No? ¿Está Profe, claro? todo claro. Listo, muchísimas gracias. Bueno, entonces ahora vamos a explorar el siguiente ejercicio que me parece muy chévere. Hay algo que me gusta a mí en la biología y es la física que tiene la biología. Hay algo muy interesante del magnetismo en la naturaleza, que acá nos hablan de la magnetorecepción en las aves. Eso es un fenómeno que consiste en la capacidad que tienen ciertos organismos vivos para detectar el campo magnético terrestre y lo usan como una especie de brújula biológica. Entonces, recordemos que lo vimos en las citas pasadas, la Tierra se comporta como un gran animal con un campo magnético que se extiende desde el polo sur magnético hacia el polo norte magnético. Y ese campo tiene una intensidad, ¿cierto? Ese campo es aproximadamente en la superficie alrededor de 50 microtesla. Y la orientación del campo magnético cambia según la posición geográfica, la latitud sí, la posición geográfica, si está en, en el trópico, si está más arriba, más abajo, hacia el sur o el norte. Entonces, hay muchos estudios que han demostrado que eh, muchas especies de aves migratorias, como pues hay gansos, hace días había una especie de gavilán que estaba migrando también y se veían las bandadas por estos tiempos. Bueno, hay muchas aves que poseen esa habilidad de orientarse, incluso sin tener referencias visuales, sino que lo que hacen es utilizar el campo magnético de la Tierra como una guía para poder viajar durante periodos muy largos de tiempo y de terrestre, aves que van del norte del continente al sur del continente, y utilizando simplemente el campo magnético. Entonces, desde la física, lo interesante ahí es cómo hacen eso, ¿cierto? Entonces, hay dos hipótesis principales. Bueno, hay como que varias Profe, hipótesis. Sí, digo. a mí me llama mucho la atención bueno, no sé si de pronto, si alguno de pronto ha visto documentales de Discovery o algo así por el estilo, es la habilidad que tienen los murciélagos en esas cuevas, que son miles y miles de murciélagos y no se estrellan.
son encerrados en Ujú. un espacio muy confinado, digámoslo así, no se chocan. Entonces tienen una habilidad impresionante, pues, de ese tipo de lo que usted dice, de saberse orientar sin ningún tipo de, Eso digámoslo, es de luz muy ni nada chévere. de eso. Es impresionante. Es muy chévere, sin embargo, los murciélagos utilizan otra habilidad diferente que también está muy relacionada con la física y es la geolocalización, que es Ajá. ellos van emitiendo ondas y cuando las reciben, eh, identifican qué objetos hay según la onda en que se choque. Entonces ellos Cuando rebota. utilizan esa geolocalización emitiendo ondas y recibiendo y van mirando que que hay, que no hay. Bacanísimo, la naturaleza tiene unas características que se pueden describir a través de la física maravillosas. Entonces, como les decía, hay dos hipótesis o varias hipótesis de cómo las aves utilizan el campo magnético de la Tierra y, esas hipótesis lo que hacen es intentar como explicar es la base física o científica de esa sensibilidad magnética. Entonces, en esta teoría que nos da la tarea, utilizan la teoría de que las aves poseen como unos cristales de magnetita o un material ferromagnético en regiones específicas de su organismo, como en el pico, cerca del cerebro. Y esos cristales lo que hacen es alinearse con el campo magnético terrestre y actúan como pequeños sensores mecánicos que generan señales nerviosas al ave según la orientación en la que estén. Esa es como una de las teorías, la que se utiliza acá. Y hay otra hipótesis que habla del entrelazamiento cuántico, pero pues de esa no vamos a hablar ahora. Entonces, llegando pues como a la teoría de acá del ejercicio, me dice, y lo leemos, dice, las aves son animales que utilizan las propiedades magnéticas de la Tierra para ubicarse y orientarse. Este fenómeno en la biología se conoce como magnetorrecepción en aves. Calcule el campo magnético de la Tierra a través de la ecuación. Entonces, mire que acá me están pidiendo calcular el campo magnético de la Tierra. Es muy importante tener en cuenta que me están pidiendo calcular el campo magnético de la Tierra porque en el siguiente ejercicio necesitamos un campo magnético de la Tierra. Yo puedo utilizar este que voy a calcular en el punto B. Este ejercicio es relativamente sencillo porque básicamente es reemplazar. Vamos a utilizar esta ecuacióncita que nos da la tarea para calcular el campo magnético. Y las variables también nos las da el ejercicio. Entonces vamos a calcular el campo magnético según el ángulo. Entonces, suponiendo que el campo magnético en el ecuador, entonces miren que acá tenemos un B sub 0, es igual a alfa más beta más gamma más 2 por 10 a la menos 6 Tesla. Pues ahí ya me dan esta variable y calcule el campo magnético a una latitud. Entonces vamos a mirar esta latitud. Cada uno va a tener una latitud diferente. En este caso va a ser 50 más alfa más beta. Entonces acá todos vamos a tener en cuenta nuestras variables. Para mi caso, vamos a hacerlo para mi caso. Ve, el campo magnético en el ecuador va a ser igual a 2, 8, 2 más 2. Eso sería 10, 12, 14. Voy a tener 14 por 10 a la menos 6 Tesla. Igual, mi ángulo va a ser igual a 50 más 10, 60. ¿Cierto? Porque esto es 2 y esto es 8. 60 grados. ¿Cierto? Y listo. ¿Qué yo tengo que hacer para calcular el campo magnético de la Tierra? A través de esta ecuación, reemplazar el campo magnético de la Tierra va a ser igual a B sub 0, que es el campo magnético en el ecuador, 14 por 10 a la menos 6 Tesla, por el coseno de 60. Y listo. Resuelvo esto y esto me da un valor en Tesla. Y ese va a ser el campo magnético de la Tierra para mí según mis variables. Ese 7 campo por 10 a la magnético, menos 6. dime, 7 por 10 a la menos 6. es lo que da.
A mí me da eso, señores, señor. Ah, sí, señor, tienes razón. Eh, el 60. Sí, tienes toda la razón. Entonces, miren que yo puedo decir que esto es igual a tener 7 microteslas. Y mire que tiene sentido porque el campo magnético de la Tierra generalmente está en términos de microteslas. Entonces, este valor yo lo puedo usar en el siguiente ejercicio. Muchas gracias. No sé quién habló. Listo. Entonces, ¿alguna duda con este ejercicio? Simplemente es reemplazar. ¿Todo bien? Listo. Aquí tenemos la parte C que me dice considere ahora, o sea que estamos sobre la misma teoría. Considere ahora que un ave vuela con una velocidad, entonces me dan la velocidad que la velocidad es igual a. Entonces acá vamos a trabajar con vectores. Ahorita estamos trabajando en términos de magnitudes y acá sí vamos a usar vectores. Entonces me dicen la velocidad v es igual a alfa, alfa, alfa más beta más 5 metros sobre segundo en dirección del eje X. O sea que vamos en dirección Y. Y en dirección J y Z tendríamos 0, ¿cierto? Porque vamos hablando sobre el plano en dirección del eje X, así, perpendicular perdón, paralela a la Tierra. Y el campo magnético terrestre, pues considera ahora que una vuela con una velocidad es en dirección del eje X. Y el campo magnético de la Tierra sobresale en dirección Z. O sea que tenemos un campo magnético en dirección Z. Pero ¿cuál es? Voy a utilizar el mismo que utilicé ahorita. Vamos a ver 0 en Y, 0 en Y, en J, y en K, porque me dice que es en dirección Z, voy a tener 7 microteslas en dirección K. ¿Listo? Y la carga Q, me dice el ejercicio, es de este valor. Q es igual a alfa más beta más gamma más 2. 2, 8, 2, 10, 12, 14. 14 por 10 a la menos 19 coulombs. Y ahora lo que me está pidiendo el ejercicio es calcular la fuerza magnética del ave. Profe, entonces ahí para todos cumple que I y J son 0, ¿cierto? Solamente cambiamos K Exacto, sí, para todos. Solo ok, cambiamos estos valores. El de valor de K. la velocidad. Ah, y acá no la reemplacé. ¿Cuánto me da mi? Reemplacé la acá de una vez. Alfa más beta más 5 me da 15. 15 en I, 0 en J, 0 en K. Entonces acá lo quise hacer así porque tenemos dos vectores y miren que vamos a calcular el campo magnético, perdón, la fuerza magnética utilizando esta fórmula, como lo hicimos en el ejercicio 1, ¿se acuerdan? Primero hacemos el producto cruz entre U y B y luego multiplicamos por la carga. Entonces vamos a recordar cómo hacíamos eso. Vamos a hacer rapidito. Vamos a calcular el producto cruz entre la velocidad y el campo magnético. Para eso tenemos que tener dos vectores con ciertas direcciones y J y K. Entonces la velocidad tiene 15 en I, 0 en J, 0 en K. Y el campo magnético tiene 0 en I, 0 en J y 7 microteslas en K. ¿Listo?
Pongamos acá de una vez el por 10 a la menos 6. Listo. Entonces, ¿cómo calculamos esto? Miremos, ¿qué pasa cuando voy a calcular el vectorio? Tapo la I y me queda este por este menos este por este. O sea que me da 0 en I. 0 por 7 y 0 por 0, ¿cierto? Si voy a calcular el vector J, entonces me queda este por este menos este por este. Entonces ahí sí hay un valor. 15 por 7 menos 16 menos, vamos a ver, menos, recuerda que por definición va al menos. Ahí sería 15, no sé si quieren que lo haga más despacio. 15 por 7 por 10 a la menos 6. Espero que se nos acabe la hora. Pongámosla acá. Otra vez, en I, lo hacemos más despacio. En I tenemos 0 por este menos este por este. Queda 0 en I. En J tenemos menos 15 por 7 por 10 a la menos 6 menos 0 por 0. ¿Cierto? Esto va en dirección J. Y en K tenemos, vamos, K me queda 15 por 0 menos 0 por 0. O sea que tenemos 0 en K. Organicemos esto de acá, tenemos 0 en I menos 15 por 7 por 2 a la menos 6. Esto me da 15 por 7 por 2 a la menos 6. 1.05 por 10 a la menos 4. Y me da unas variables que vendrían a ser estas de acá. Metros sobre segundo por Tesla. Metros sobre segundo por Tesla en dirección J y 0 en K. Entonces yo tengo varias opciones para escribir eso. V plus B es igual, puedo escribirlo simplemente menos 1.05 por 10 a la menos 4 metros sobre segundo Tesla en dirección J, o puedo hacerlo así escribiendo todo el vector con los ceros en I y en K, o puedo escribir el número positivo y al final escribir menos J en dirección menos J. Puedo hacerlo así, como ustedes quieran. Ahora, ¿qué me falta para calcular la fuerza magnética? Multiplicar este valor, multiplicarlo por la carga que es Q. Ya tengo este valor y lo voy a multiplicar por la carga. Entonces, la fuerza magnética es igual a Q, que es 14 por 10 a la... Hagámoslo despacio. Q por V cruz B. Y hagámoslo con colorcitos. Entonces, U es igual a 15, perdón, 14 no era 14 por 10 a la menos 19. Entonces, acá me da 14 por 10 a la menos 19 coulomb y lo multiplico por el valor que me dio este producto cruz, que es 1.05 por 10 a la menos 4 metros sobre segundo Tesla en dirección menos 4. Y ese es el valor de la fuerza magnética. Preguntas hasta ahí, hago esa multiplicación y ahí ¿qué puedo ver? ¿Qué puedo ver con estos, con estas unidades? Tengo metros sobre segundo, si yo descompongo el Tesla y el Coulomb, estas unidades me van a dar en Newton, si hacemos un análisis dimensional. Hago esta multiplicación, me da 1.47 por 10 a la menos 22 me da newtons en dirección menos 1. Este es el resultado de la fuerza magnética en esa dirección y en esa dirección. ¿Preguntas hasta ahí? ¿Está claro?
Sí, profe, está claro. Listo, ya casi vamos a terminar. Ya el último ejercicio es más, pues es sencillo, es diferente, pero es sencillo, porque simplemente también tenemos que reemplazar esos valores. Ahí tenemos que tener claro cuál es, cómo se realiza una sumatoria. Eso es lo que yo les voy a dejar planteado, simplemente cómo se definirían esas sumatorias que tenemos ahí. Dice, en este paso el estudiante deberá determinar la pendiente M. Vamos a calcular la pendiente M y vamos a compararla para calcular la permeabilidad. Entonces dice, deberá determinar la pendiente M. Vamos a determinar la pendiente M utilizando esta fórmula. Vamos a determinar el intercepto B utilizando esta fórmula. A partir de los datos experimentales asignados en la tabla 5, ustedes tienen una tabla donde asignaron cada uno de estos valores que tenemos acá. Entonces recuerde que N es el número de datos que se obtuvieron, en este caso y para todos los estudiantes, N es igual a 3. Entonces vamos a utilizar N igual a 3. Además, I y B son los datos de corrientes de campo magnético que determinó en la tabla. Todos lo escribimos en la tabla. Muestra el procedimiento paso a paso. Entonces, ¿cuál es el procedimiento que nosotros queremos que ustedes nos muestren? El cálculo de M y de B, ¿cierto? Para empezar. Entonces vamos a M es igual a N, entonces ya sabemos que de N es 3, ¿cierto? Yo les voy a dejar planteadas las variables. ¿Cómo hacemos esa sumatoria para 3 valores? Entonces vamos a sumar, la sumatoria vendría a ser así. I1 por B1 más I2 por B2 más I3 por B3. Esta es una sumatoria, así se define la sumatoria que tenemos ahí para 3 valores. Menos, y entonces hacemos la siguiente sumatoria. Miren lo que me dice, sumatoria de I por sumatoria de B. Entonces son 2 multiplicaciones aparte. I1 más I2 más I3. Y la otra multiplicación es la sumatoria de B, que sería B1 más B2 más B3. Cada uno de estos valores, B1, B2 y B3, ustedes lo tienen clarísimo en la tabla 5. Pues no es sino reemplazar. Y en el denominador tenemos n por la sumatoria de i al cuadrado. Entonces, ¿cómo es esa sumatoria de i al cuadrado? I1 al cuadrado más I2 al cuadrado más I3 al cuadrado. Eso es. Y tenemos, mire la diferencia, la sumatoria de i todo al cuadrado. Entonces, sumatoria de i es I1 más I2 más I3 y al final todo está al cuadrado. Esa es la diferencia y eso es lo que les quería dejar a ustedes acá asignado para cuando ustedes ya vayan a reemplazar. Y B es facilito, la sumatoria de B1 más B2 más B3. Recuerden que una sumatoria va de 0 a N y acá nos definieron que N es igual a 3. Menos M que multiplica la sumatoria de I. Pero ¿y yo cómo sé cuál es ese M? Pues ya lo calculé acá. Este M es este M. M por la sumatoria de I, que es I1 más I2 más I3. Sobre N. Y este N que tenemos acá, acá y acá es este numerito 3 que tenemos ahí. ¿Para qué estamos haciendo eso? Porque nosotros necesitamos calcular con esos 2 valores, vamos a calcular mu sub 0, que es la permeabilidad magnética en el vacío, que es igual a M sobre N. Perdón, pero sobre N mayúscula y este valor de N me lo da el ejercicio también. Porque en la tarea dice que N es el número de espiras por unidad de longitud y ese lo asignamos en la tabla 5. Cuando calculamos eso, entonces el paso A es hasta acá, es la regresión lineal, hacer esa regresión lineal con los valores de N y B. Vamos a ir, se me están viendo la pantalla, sí, con los valores de N y B. Luego la parte B, parte A, regresión lineal. La parte B, ya que le voy a poner parte A y parte B, me dice que calcule
la permeabilidad en el vacío, esta. Y la permeabilidad en el vacío la hago con los datos que acabo de calcular. Es igual a M, que es este que está acá, que dice, sobre N, que es el número de espiras que lo tengo asignado en la tabla 5. Y ahí yo voy a tener un mu sub 0, este vendría a ser como mi valor teórico. Ah, no, ese sería el experimental, porque el teórico ya lo conocemos. Y lo vamos a comparar con el valor que ya conocemos de mu sub 0. ¿Listo? ¿Cuál es el valor que ya conocemos de mu sub 0? Pues ya sabemos que mu sub 0 es igual a 4 por 10 a la menos 7. 4 No pi. sé. Ah, 4pi, eso era lo que iba. Ay, 4pi por 10 a la menos 7. 4pi, sí, señor. Entonces lo vamos a comparar por 10 a la menos 7 teslas por metro sobre 1. Vamos a comparar, pero lo que necesitamos acá es ese valor que nos da el resultado, que va a ser el mu sub 0 experimental. Listo, finalmente el último punto es implementar el código de MATLAB. Ahí es muy importante que pongamos el experimental, que es este valor que nos dio acá, comparado con el simulado, que es el valor que nos da en la simulación de MATLAB. Recuerden que la simulación de MATLAB es simplemente copiar el código, hacer la corrección en las variables alfa, beta y gamma que ya hablamos. Hacemos esa corrección y comparamos los dos datos. Si no hacemos la corrección y ponemos las variables alfa, beta y gamma con el error que tenemos, entonces no nos va a dar el resultado que queremos obtener. Listo, con eso terminamos. Falta calcular por último el porcentaje del error. Y ahí ya les dejamos la formulita. Y listo, ahí tenemos, dice, el mu sub 0 teórico, simulado y teórico, vendría a ser el teórico, el 4 por 10 a la menos 7, como lo tenemos acá, el 4pi por 10 a la menos 7. Y ahí reemplazamos también uno de los teóricos con experimental, pero pues eso ya también queda a consideración de ustedes. Mario Humberto tiene la mano levantada. Sí, tutora, buenos días. Yes. Tutora, a ver, en la web pasada, con la tutora Lisset, ella nos recomendó, bueno, le hicimos el código de MATLAB, le copiamos el porcentaje de error, o sea, le calculamos todos los campos para que en el momento del coma nos diera pues el porcentaje de error ahí en el código. Ah, súper. Pero mira, y yo ahí en el chat le envié ahí como dos capturitas, porque es que, tutora, en el desarrollo del ejercicio, a mí no me dan igual esos ambos valores. Y le he volteado por todos lados y no me da. Porque en el código MATLAB me da como el 82% del porcentaje de error. Y en el teórico, pues ahí en la tarea me da como el 2 punto algo. Entonces quería ver si me le daba la miradita a ver qué errores tengo. Ya, es porque, espérame, yo miro, yo tengo una miradita, pero creo saber por qué. Eh, El 4pi, código, el estoy, código MATLAB está tal cual como lo indicó la tutora. listo, sí, yo estoy viendo el código lo veo bien. Espérame, yo reviso entonces el ejercicio. Deme un segundito, acá yo le colaboro al compañero. Sin embargo, yo en el foro subí todo el trabajo pues como para verlo completo. Tú, ¿quién es? Yo soy la tutora tuya, tú eres de mi grupo. Ay, no recuerdo. Ah, sí, sí, yo soy tuyo. Compañero, cuánto le dio el MATLAB?
Mira, como el 82, ya ahí en el foro tengo, en el chat tengo ahí la captura de lo que me da MATLAB, que me da En un poquito MATLAB le de, da como 88 punto algo. Ese está bien, porque la diferencia da por encima del Ujú. 80 y pico. ah, tutora, Si yo, teóricamente le dio, Sí, por eso estoy no, revisando la parte, teórica. Lo que pasa es que sí. me da muy alto porque es que a la tutora le daba muy alto porque tenía un campo en cero. Pero como yo tengo todos los datos, no debería darme tan alto en el código. Un Lo que pasa es que segundo. como son tan similares, entonces siempre va a dar un porcentaje alto de error. Porcentaje alto. sí, Pero sí, es que los ejercicios están diseñados para que den pues, variaciones muy pequeñas, pero el porcentaje de error tiene que ser muy alto. 2% no creo que le haya Sí, dado. no le puede dar 2%, tiene que ser más alto, a no ser que haya cambiado las variables y haya sacado los decimales aparte. no, a mí me da Haciendo una 1.25 por conversión. 10 a la menos 6. Sí, No, no, pero, tendríamos que revisar el ejercicio que desarrollaste, el que hiciste tú. El error en MATLAB da similar a lo que debería dar, pero tendríamos que revisar ya el procedimiento del cálculo del error. En este momento no Perfecto. encuentro la Sí, es que falla. yo le he volteado también, pero bueno, no, igual yo lo publiqué en avances para ver si me van en la retroalimentación donde tenía como el errorcito. Listo, Pero no, está yo muy apenas bien. lo revise, te lo cuento. Espérate, yo reviso acá este último, dice la -7, a ver si es lo que estoy pensando. Porque el valor simulado es el que me arroja precisamente MATLAB, ese 2.2. Sí, exacto. A ver, sí. ¿Y o será que estoy utilizando mal la calculadora, tutora? Yo no sé. Puede ser porque 12.566 por 10 a la menos. Ah, mira que sí me da el 82.49. Es un error de calculador. Sí, Sí. ¿Tú sabes cuál es el error más común ahí? El 4pi. Cuando ponen 4pi por 10 a la menos 7, la calculadora te arroja un error. Yo que te recomiendo, multipliques el 4 por pi y ese resultado aparte. ya lo pones por 10 a la menos 7, porque mira, me acaba de dar en la calculadora 82.49. Entonces, 4 por Ah, pi, luego ese valor lo pones por 10 a la menos 7, le restas del -2.2 por 10 a la menos 7 y luego lo divides por, primero 4 por pi por 10 a la ya. menos 7. Ujú. Perfecto. No, perfecto, sí, Hay Sí, porque yo veces, lo estaba profe, viendo. también hay que encerrarlo, hay veces entre paréntesis para cuando son expresiones así con exponentes y miremos empezar a con ver, paréntesis. Ese sino fue el que, error, que no lo encerró. Entonces no lo toma como la multiplicación, sino que lo toma derecho como una función. Sí, puede ser, no, sí. no, qué buen aporte, muy, muy amable. Muchas gracias, tutora. Qué bueno. Listo, Porque listo, le bueno, volteé mucho y eso no me da, y le hice calculadora de celular, del computador, manual, y eso no me da por ningún lado. Pero no lo había sí, intentado así separar el así 4P. como te digo, primero multiplicas 4pi y 4 por pi te da como un 12 punto algo. Y ese Sí, entonces ya pones 12 punto algo por 10 por a el la 10. menos 7. Perfecto. Y Qué bueno. Muchas gracias, doctora. listo, dale, con mucho gusto. Bueno, ¿qué más dudas y preguntas tienen por ahí? Ya con esto terminamos. Por ahí tiene la mano, no, es la misma mano que había alzada, ¿cierto? Sí, 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 no, ya veo que ya. yo sí tengo una consultica. Es que yo me Sí, acabo de percatar de algo en el ejercicio 2.3, en el del AVE. sí, dime. Eh, el producto Cruz, me acabo de dar cuenta que yo lo que hice fue, no sé si lo hice mal o es que hay dos formas de hacer de hallar ese producto Cruz, porque yo lo hallé o lo hallamos según una web
en la que se multiplica, se reemplaza en la ecuación que tenemos y ya el producto cruz se saca aparte con los vectores aplicando una reglita que dice la regla del tornillo. Pero yo veo Ujú. que usted, ingeniera, lo hizo como lo hicimos en los primeros ejercicios. Pero como tú quieras, te ¿No? debió haber dado también en la dirección menos J. Tú puedes utilizar esa Sí, regla sí, del sí. tornillo o la regla de la mano derecha también, que tú vas a la corriente en una dirección, la velocidad en X y apuntas con el dedo, pues, y es que igual te va a dar perpendicular. Si un vector está en la dirección Y el otro vector en la dirección K, entonces la perpendicularidad de esos dos vectores va a ser en menos J. Entonces sí, puedes utilizarlo como lo hiciste. Esta es una de No, las sino que fue muy opciones. charro porque no lo hice sin, o sea, no me percaté de prácticamente lo que estaba haciendo, porque lo hice, pero ahorita que estaba haciendo lo del producto cruz que vi que ya lo desglosó como estamos haciendo al principio, pensé que lo había hecho mal. Y no es que No lo te había hecho debió mal, haber es que hay dado dos lo formas de mismo. hacerlo. Sí, Ujú, claro, me dio menos J. Ah, qué claro, bien. Bueno, sí, ingeniera, sí. muchas gracias. Listo, con mucho gusto. ¿Más preguntitas por ahí? ¿Alguien más tiene alguna duda? Yo estoy mirando qué preguntas hay por acá en Profe, el chat. esa estación que muestran ahí, profe, que hay que hacer un mapa mental. Ah, sí, señor. Ese es el punto Ah, 3. Yo no hice, no ahondé en ese punto porque pues ustedes tienen que leer el artículo que está ahí y realizar un mapa mental. Es all right. sencillito. Ujú. Listo. Por ahí están escribiendo en el chat. A ver qué más preguntas hay. Yo espero. Sí, esta grabación que yo se las envío a los de mi grupo, las envío por el chat que tenemos en Teams, por el correo, por el campus, pero también a los que no son de mi grupo se las envío al equipo que tenemos de electromagnetismo, donde están los 600, los más de 600 estudiantes. Ahí también queda para todos. Y se las envío ya ahorita en un momento. Bueno, no sé si hay más preguntas, por favor levanten la mano. ¿Tienen alguna duda? Escriban en el chat, activen el micrófono. Siendo más, entonces damos por finalizar las citas el día de hoy y espero que con esto puedan terminar y concluir su tarea número 3 y nos vemos ya en el componente práctico los que vienen este fin de semana. Nos vemos también en las próximas citas y ahí estoy al tanto en la retroalimentación de los foros. Si alguien tiene alguna duda urgente, me puede escribir al Teams y yo le responderé lo más pronto posible. O tenemos pues como 3 días hábiles para responder la retroalimentación en los foros. Entonces, pues no siendo más, voy a dejar de grabar. Y si tienen alguna duda, pues ahí quedo al tanto. Que tengan